Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablarles ahora de arte y de patrimonio, en este caso del patrimonio menos conocido, del que pasa más desapercibido en la región. Esta tarde se presenta en Cáceres Arte en Ruinas, guía del patrimonio olvidado de Extremadura, en que nosotros les ofrecemos ya un adelanto. Nos acompaña su autor, José Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado. José Luis Díaz, que viene con el libro recién salido de la imprenta. Es una especie de guía de los monumentos más olvidados de la región. ¿De cuáles estamos hablando? Pues en este caso, como es algo súper amplio, ¿no? Porque en un principio nos parecía que era algo muy concreto, pero se convirtió en algo muy, muy grande. Entonces hemos hecho una pequeña selección de 10 monumentos, ¿no? He querido que sean 5 de Cáceres, de la provincia de Cáceres, y 5 de la provincia de Badajoz. Y bueno, un poco eso, los que me parecían a mí más significativos en cuanto a distintos factores, ¿no? Peligrosidad, de derrumbe o por pintorescos que fuesen, ¿no? Son distintos. ¿Y ha sido difícil hacer esa selección? Es decir, ¿hay muchos más de 10 monumentos olvidados en Extremadura? Me atrevería a decir que hay mucho más de 10 y hay mucho más de 100. O sea que es tan amplio el catálogo, entre comillas, de edificios en ruinas de Extremadura que hacer una selección es muy complicado. He hecho una selección de entre los 65 que ya había catalogado yo en la página web. Y bueno, de hecho, por importancia y tal, ¿no? Habrá otros que sean mucho más importantes en cuanto a estructura, importancia histórica y tal, pero eran los que me parecían más significativos a la hora de hacer una guía en el que la gente que viene de fuera de Extremadura conozca un poco esos puntos más clave. ¿Y a qué se debe este olvido? No sé si hay algunas características en común de estos 10 o de muchos de estos 10. Hay bastantes características en común. Digamos que hay factores históricos en España, ¿no? Como pueden ser la desamortización o muchos otros factores que son importantes, pero yo creo que el más importante de todo es la desidia, ¿no? El abandono y digamos que es lo más triste de todo, ¿no? Que nos olvidemos de estos edificios. Eso no solamente es hacer una llamada a la acción a las instituciones, sino también a la gente, ¿no? A la gente de Extremadura que haga presión, porque hemos comprobado que la gente cuando hace presión en las comunidades funciona y se toma en cuenta. Hace unos días hemos tenido conocimiento de uno de estos monumentos olvidados, la ermita de San Jorge en Cáceres, y aquí el problema era que estaban en terrenos privados en los que la administración no podía intervenir. No sé si es algo que ocurre en otros monumentos. Sí, o una de las causas, que sean privados. Es una de las causas. Desde luego creo que no es tan circunstancial y tan clave para que no se pueda salvar un edificio. De hecho, días después de la noticia de derrumbe empezó a hablarse de que las instituciones iban a tomar medidas, ¿no? Para poder salvarlo, que se podía haber hecho mucho antes, ¿no? Ya se ha llegado tarde, desde luego. Entonces, bueno, yo creo que cuando se pone el dedo en la llaga y se hace presión, es fácil hacerlo. Hay casos muy complicados, como por ejemplo el convento de San Antonio de Padua en Garrovilla de Alconétar, ¿no? Que son muchos propietarios, históricamente es un poco difícil, pero creo que se puede tomar medidas de todas maneras. Cada uno de los capítulos va acompañado de imágenes, creo, y además de un mapa para poder visitar este tipo de monumentos olvidados. ¿En alguno de los casos podría tener un incentivo turístico? Por supuesto, yo creo que es lo más importante, ¿no? Cuando se convierte en un atractivo turístico, ¿no? Y además estamos hablando de turismo cultural, de turismo de calidad, es cuando empieza a tomarse medidas serias y se empieza a tomar en cuenta. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, lo incluyo en el libro, ¿no? La iglesia de Talaván, de la conocida de los Ángeles Malos, ¿no? Que está en el cementerio. La comunidad se ha asociado, ha tomado medidas y el turismo está subiendo, está aumentando, y además mucho más interesante, ¿no? Se conoce el edificio en cuestión y se conoce la zona, se desarrolla también económicamente la región, ¿no? En ese sentido. Antes de darle paso a los compañeros, voy a pedirle que se moje. De esos 10, ¿cuál sería la actuación más urgente que habría que hacer? Si a usted le dicen, de esos 10, vamos a rehabilitar uno, ¿cuál sería? Yo creo que la actualidad manda, y creo que San Jorge de Cáceres, que está incluido en los 10, necesita medidas muy, muy urgentes, ¿no? Porque ya no solamente de conservación, sino ya de tomar medidas de restauración directa. Bueno, pues... Más preguntas, Celia. Pues sí, pues yo quería preguntarle, como investigador, y que si se le ocurre algún tipo de, no sé, de procedimiento, de medida para que, dado el interés que además existe en la ciudadanía por ese patrimonio que se pierde, a veces poco a poco, a veces con derrumbes precipitados, ¿qué se puede hacer para conservar todo ese patrimonio que necesita atención e inversiones económicas cuando los recursos económicos son limitados, ¿no? Claro. Pues estamos hablando de invertirlo en sanidad, en educación,
también queremos. ¿Cómo podemos hacer para salvar todo ese patrimonio que cuesta tantísimo dinero recuperarlo sin tener el dinero? Yo creo que siempre, bueno, cuando hablamos de medidas económicas, siempre la cultura se queda a lo último. Yo creo que es cierto lo que dices, pero también se invierte en muchas cosas mucho más innecesarias que la cultura. De todas maneras, siempre cuando hablamos de inversiones grandes en patrimonio, hablamos de restauraciones, cuando las conservaciones de los edificios y el hacer que no se venga abajo no es tan caro, ¿no? Cuando se toman medidas preventivas no hay que hacer una inversión tan grande. De hecho, aunque son edificios que están en ruinas, muchos están bastante bien conservados. O sea, no sería un trabajo tan de restauración, consolidación, ¿no? Sería un poco de mantenerlos tal y como están. Y cuando se les da uso, muchas veces hacemos muchos edificios de nueva planta, ¿no? Cuando tenemos edificios que podrían recuperarse y darle un segundo uso, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la iglesia de Santa Isabel en Villanueva de la Serena, que se está restaurando y se está convirtiendo en un edificio social para el barrio. No has tenido que hacer un edificio nuevo ni hacer una inversión desde cero, simplemente consolidar lo que ya tenemos. Juan Carlos. Primero a José Luis, darle la enhorabuena por el libro. Ayer me perdí viendo imágenes, sitios, todo. Evidentemente la ermita de San Jorge en Cáceres necesita una intervención urgente, pero si ven ustedes las fotografías de los demás 10 monumentos, de los demás 9 monumentos, es que necesitan todos una acción inmediata y tiene un atractivo importante. Imagino que si todos son ermitas y conventos, esto el castillo, pues imagino que están en sitios, la mayoría en sitios privados, ¿no? Sí, en la mayoría están en sitios privados. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa gente que tiene titularidad privada pueda actuar ahí? ¿Es necesaria una intervención necesariamente, como hablábamos antes, de una inversión de las administraciones públicas, por ejemplo? ¿O se puede incentivar de alguna forma que se mantenga eso? Es cierto que siempre pensamos en que la administración pública es la que tiene que hacerse cargo de los edificios, pero ya mi experiencia también en Europa, que he visitado muchos sitios parecidos a Extremadura, es cierto que la iniciativa privada también ha funcionado, ¿no? Hay gente, pues, sus propios propietarios de los edificios han tomado medidas, los han restaurado. Bueno, de hecho conocemos edificios históricos que están en manos privadas, no es algo tan extraño, ¿no? Y digamos que lo importante es la preservación de la cultura y del edificio, ¿no? Quién lo arregle es algo un poco secundario, aunque sí es cierto que la administración pública tiene que hacerse un poco cargo de eso, ¿no? Siempre es complicado la balanza entre lo privado y lo público, ¿no? Si los propietarios no quieren ceder el terreno es complicado, pero tenemos buenos ejemplos en Extremadura, como el convento de San Onofre en la Lapa, ¿no? Que en manos privadas se restauró y se está conservando, ¿no? Va de concienciación, entonces. Va de concienciación. Yo creo que es un ejercicio de educación, ¿no? También es muy importante que la gente joven sea consciente de esto, ¿no? De que es nuestro patrimonio, es la historia de nuestros antepasados y que hay que conservarla en cierta manera, ¿no? Que luego ya a todo lo pasado llegar tarde y verlo en fotos o en vídeos es muy triste, ¿no? Cuando es algo que ha estado ahí y era palpable. En este sentido, en cuanto a la conservación del patrimonio, digámoslo, pongámosle ya ese adjetivo de olvidado, ¿Extremadura está mejor o peor que otras comunidades autónomas? Yo creo que no es cuestión de que estemos mejor o peor. De hecho, he viajado mucho por España y en todos casos en todos los lugares hay lugares muy sangrantes, ¿no? Que los vemos y nos echamos las manos a la cabeza. Sí es cierto que estamos en una zona rural, ¿no? En el que tenemos muchos edificios. De hecho, es que en Extremadura no es que haya muchos edificios en ruinas, es que hay muchos edificios históricos, ¿no? Entonces es normal que el número sea bastante amplio. Pero no creo que estemos en desventaja con otras comunidades. Es simplemente la manera de enfocar, la manera de tratar el patrimonio, en realidad. Celia. ¿Crees que tu libro servirá un poco para remover las conciencias, ¿no? Pues a lo mejor cuando lo escribiste fue por eso, ¿no? Para intentar concienciar a la gente, a la sociedad del peligro, de la pérdida para siempre de una riqueza, ¿no? Eso espero. De hecho, el libro ha sido como algo secundario. Todo empezó en las redes sociales, ¿no? Y en un blog que creé, ¿no? Creo que era muy importante conectar con la gente joven de esa manera, ¿no? Porque es algo que también es un poco difícil acceder a la cultura también porque a veces nos hablan con un lenguaje muy concreto, ¿no? Está todo un poco vetado y creo que es bueno que se democratice, ¿no? Que el lenguaje sea distinto, que se llegue a la gente joven, que todo el mundo tenga acceso y derecho a esa cultura, ¿no? Entonces todo empezó como una página web con esa intención, ¿no? Visibilizar y poner en el mapa estos edificios. Y el libro ha venido luego solo, ¿no? Ha sido un proceso, digamos, natural. Juan Carlos. Y una cuestión, además, que una de las cosas que me gusta de estos sitios de encanto, y lo has puesto tú encima de la mesa, y los hay muchísimos, a porrones, en toda la geografía extremeña, en toda la geografía española, es que cuando vas para allá y ves alguno, que yo he tenido también oportunidad de verlo, está como transido de los espíritus del pasado, te haces una imagen mental, es una experiencia diferente. No es lo mismo que irte a una catedral y verla ahí perfectamente en pie,
y bien restaurada. Es otro tipo de viaje diferente. Y eso es una de las cosas que más me gusta precisamente. Eso es, del yo libro. tenía intención de no solamente hablar... No es del turismo tradicional de Efectivamente. monumento. Creo que no era cuestión de hablar, ¿no? Porque yo soy historiador del arte y no hablar solamente con elementos técnicos, ¿no? Y hablar de cosas muy elevadas, sino de también contar un poco la experiencia que yo he vivido en los sitios. Y creo que una de las cosas más bonitas de estos edificios es lo que tú dices, ¿no? Hacerse una idea de cómo era, ¿no? Cuando entras en un castillo, ¿qué habría aquí, en el aljibe, en la plaza de armas, ¿no? Hacerse un poco la idea. Y en las iglesias se delimita bastante bien, ¿no? Porque nos hacemos la idea de dónde estaba la sacristía, las partes de la iglesia, si es un convento, como por ejemplo San Antonio de Padua. Tenemos los elementos vivos, ¿no? Y podemos hacernos a la idea de cómo eran. Y eso es súper importante también. Sería otro tipo de turismo, de ruta turística. Efectivamente, y además hay, digamos que es una manera también de atraer gente a Extremadura, porque es un turismo muy normal en Europa, ¿no? La gente va a ver las ruinas, la gente va al Reino Unido y lo más normal del mundo es ir a visitar una abadía que está en ruinas, ¿no? Y aquí en Extremadura nos resulta como chocante, ¿no? Es una buena manera, yo creo, también de atraer gente a la región. Hablando de rutas, usted comienza hoy, precisamente creo que en Cáceres, la presentación del libro que le va a llevar por otras ciudades extremeñas. Eso es, hemos elegido 3 ciudades, ¿no? También un poco por cuestión de lo grande que es Extremadura, ¿no? Y empezamos esta tarde en el Ateneo de Cáceres a las 8 de la tarde. El día 2 de diciembre estamos en Almendralejo, en el conventual, en el complejo conventual. Y el 4 de diciembre estamos en Badajoz, en el ámbito cultural del Corte Inglés. Vamos a hacer un poco una presentación del libro, pero más que presentar el libro y hablar de él, me gustaría un poco hablar del patrimonio en Extremadura, también el proceso de crowdfunding que ha sido muy enriquecedor y bastante interesante, ¿no? Pues José Luis Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura y a ofrecernos el adelanto de este libro y sobre todo que consiga ese objetivo de que se pueda recuperar todo el amplio patrimonio olvidado en nuestra región. Muchas gracias a vosotros y vosotras.